Hola, espero que todos se encuentren bien en sus casas, con sus familias, sorteando las demandas de este complejo e interesante momento de la historia no solo del país, sino de la humanidad. Esta grabación corresponde al curso de Historia de la Psicología de la Universidad de ICESI y se realiza el día 24 de marzo del año 2020. La idea hoy es hacer una propuesta a manera de cierre de esta parte del curso que hemos venido trabajando, con énfasis en las actividades que realizaron ustedes la semana pasada. El taller de discusión sobre la caricatura, las frases de Boring, la otra discusión a propósito de las escenas de la película La sonrisa de Mona Lisa y el taller que entregaron en su mayoría el día de ayer a partir del texto de Fierro, La historiografía en la institucionalización de la psicología académica en Estados Unidos entre 1890 y 1989. Si bien en la primera parte del curso lo que pudimos hacer fue tomar un poquito de distancia frente al discurso histórico, esto es, no darlo por sentado, por obvio y por verdadero, sino reconocer que se trata de una construcción que se hace en un momento dado, que la hace alguien y que ese alguien tiene una intención, consciente o no, que lo lleva a elegir qué incluir, ocultar ciertas cosas o destacar algunas para generar una imagen que de una u otra manera quiere proyectar hacia sus lectores. Venimos de hacer un trabajo sobre dos formas concretas de la historia de la psicología, que son los libros de historia y los cursos de historia. Hicimos unos análisis pues básicos, revisando diferentes propuestas formativas reales, es decir, tomamos cursos de psicología que sean en nuestra región o que sean en otros países. En el caso nuestro, tomamos dos ejemplos de Estados Unidos y revisamos los libros de historia que circulan en nuestro medio. ¿Sí? Pues un ejercicio que ustedes conocen y del que tenemos todavía una parte pendiente de cerrar. La razón por la que miramos estas formas concretas de la historia es porque más allá de ser una construcción abstracta y demás, pues la historia siempre termina siendo un relato concreto que está expresado en un medio audiovisual o en un medio escrito y al que se accede a través de determinadas estrategias o a través de determinados mecanismos. El más común en el caso de la historia de la psicología es que la gente tiene contacto con él a través de los libros que puede conseguir y a través de los cursos que recibe. Tengan presente que para la mayoría de la gente la historia de la psicología es simplemente un contenido que se ve en primer semestre como una materia obligatoria, como algo que simplemente pasa, que la gente lo aprueba, pero que pareciera no tener un lugar en el resto de la formación. La idea de poder reconocer la importancia que tiene el análisis histórico para cualquier temática que ustedes aborden y en particular cualquier concepto o procedimiento propio de la psicología que ustedes digan yo quiero comprenderlo profundamente, se vería muy eh, beneficiado ese ejercicio de comprensión de un análisis histórico. Hemos venido viendo cómo el análisis histórico implica la revisión de diferentes fuentes, de las fuentes lo más primarias posible, es decir, de datos los más cercanos a la realidad y como lo verán ustedes en su ejercicio de más adelante, pues casi siempre cuando miramos hacia atrás lo que tenemos son documentos. Lo que hay es que poder revisar documentos. En el futuro la gente no solamente tendrá documentos escritos, sino que también podrá tener videos y audios para hacer estos análisis, pero
Los documentos escritos constituyen como el corpus más importante a la hora de hacer un análisis histórico. Lo que nosotros vamos a hacer más adelante va a implicar la toma de conciencia de la forma en la que uno debe abordar preguntas que se resuelven a través de un análisis histórico, como el ejercicio que está en proceso de dónde viene el término psicología. Pero volvamos a la relación entre los cursos, los libros y la historia de la psicología en general. En sus talleres, digamos, es claro, pues las respuestas son muy similares en términos de las citas que utilizaron en el texto y apuntan al reconocimiento de que la historia de la psicología pareciera nacer como producto al mismo tiempo que nace la psicología como una entidad independiente en las universidades, ya no como un curso dentro de un tema, perdón, dentro de un curso de filosofía, sino como eh, un programa con una agenda específica de formación. Es muy interesante ese nexo porque pues uno puede ver que la historia que se escribe con una intención muy específica. Lo que se buscaba y tal vez eso explica por qué el curso de historia aparece como un curso al comienzo de los programas de psicología en general, cómo se instaura esa tradición y es porque inicialmente eran más bien cursos de introducción a los temas de la psicología. Ustedes tuvieron un curso que se llama introducción o de introducción a la psicología que es, digamos, debería en principio ir con ese mismo espíritu, de que la gente sepa de una manera global a qué se refiere la psicología, qué incluye ahí dentro, cuáles son las ideas principales, pero pues que no deja de ser como un panorama muy general. Eh, la revisión de la historia, como se los he planteado, en quinto semestre, cuando ya han estudiado no solamente la mitad de la carrera, sino que han tenido cursos específicos para diferentes propuestas, no todas, porque como ustedes bien señalan, hay algunas propuestas teóricas que no están incluidas, ¿sí? Y no, digamos, no son pocas, se han incluido alrededor de 5, pero son o pueden ser muchísimas más. La idea de poder tener una mirada de la historia cuando el estudiante ya va un poquito más avanzado permite tomar conciencia de cosas como las que el autor del texto nos propone, em, de cómo se instaura una tradición, una manera de enseñar, un contenido específico de la historia de la psicología con el ánimo de forjar identidad. ¿Sí? Si ustedes recuerdan cuando se hace la alusión al trabajo de Boring, lo que dice es él, que además utiliza la frase el presente modifica el pasado. Él hace una historia que trata de mostrar cómo fue que se llegó al presente, en el caso de él, cómo se llegó a la psicología experimental, en, digamos, un trabajo teleológico, es decir, dirigido a ese punto, a decir y casi que a justificar por qué hay una psicología que no es filosófica, que es científica y que lo que la hace científica es experimental. Eso lo lleva a seleccionar sus fuentes, a establecer quiénes de los antecedentes, de aquellos que han hablado de temas similares, me sirven para apoyar, para sustentar el planteamiento que estoy haciendo de que hay una psicología que es científica y que es científica en virtud del uso del método experimental. Es así, y el autor, digamos, lo plantea en el texto, cómo se va configurando ese conjunto de autores y de planteamientos, que no es todo lo que ha pasado sobre el tema, que no es todo lo que ha ocurrido o todo lo que ha sido importante para el desarrollo de lo que hoy entendemos por psicología
en un sentido amplio, sino que está referido a una forma en particular, que era la forma dominante en el contexto específico donde se encontraba Boring, que era la psicología experimental. Eh, Eso, digamos, lo miramos no de una manera negativa, o sea, no es decir, uy, no, es que él obró mal, él hizo mal, es que eso no se hace, sino que es reconocer que lo que él hizo tenía un propósito y una razón de ser, y que eso nos invita a no quedarnos solamente con lo que él hizo, que incluso nosotros deberíamos poder trasladar su digamos, su misma intención a la actualidad. Uno debería poder decir, bueno, ¿cómo es que la psicología llega a ser lo que la psicología es hoy? ¿Sí? Que sabemos que no solamente experimental, que está atravesada por otro tipo de preguntas, de problemas, de vicisitudes, y en ese orden de ideas la pregunta es legítima. Y yo siento que más allá pues de decir, no, sí, es que el texto de Boring está orientado a mostrar no solamente la psicología experimental, lo que nos queda es la pregunta, ¿cómo podemos nosotros comprender que la psicología se encuentre en el estado de desarrollo que se encuentre actualmente, con sus fortalezas, con sus debilidades, con sus carencias, con sus ausencias, y poder darle sentido a eso, no solamente decir hay una psicología que es la que a mí me gusta y entonces cuento una historia que la justifique y que invisibiliza el resto, sino que esta mirada histórica nos permite comprender cuáles son los diferentes determinantes, los factores que van moldeando de cierta manera la psicología para tomar conciencia de que la psicología es algo dinámico, es decir, algo que está vivo, que no es que ya fue lo que iba a ser, sino que está en permanente transformación y que nosotros deberíamos no solamente conocer el relato de cómo la psicología es grandiosa y maravillosa con lo que tiene ahora, sino que debemos poder identificar qué es lo que la define, qué es lo que la delimita, porque si reconocemos y aceptamos que es una disciplina dinámica, abierta, en construcción, entonces tomar conciencia de esas cosas que favorecen su delimitación es la que nos va a permitir mm, no solamente preguntarnos por el sentido de la psicología actual, sino poder hacer propuestas de hacia dónde y de qué forma podría dirigirse la psicología a un lugar distinto que nos parezca más adecuado. El, el análisis que el autor, y me refiero a Fierro, hace, los momentos que plantea, nos muestra que Boring jugó un papel muy importante que generó una impronta en la manera de enseñar la psicología. Esa impronta se traduce, por ejemplo, en el hecho de que los cursos de historia en casi todos los programas vayan en primer semestre, que los cursos de historia en su mayoría estén manualizados. eh, y con esto de manualizados, pues hago referencia a la estrategia didáctica en la que se elige un libro de texto principal y lo que se hace es estudiar esa versión sin preguntarse por el autor, el sentido, la historia. Yo siento que ustedes ahorita estarían en condiciones de, al momento de estudiar o de abordar un texto de historia, de preguntarse quién lo escribió, qué formación tenía, de entender que no es gratuito que haya muchos escritores de libros de historia que sean filósofos de formación o que sean psicólogos experimentales o lo que uno podría denominar psicólogos básicos. Y si atendemos a lo que plantea el texto, entonces entenderemos que esos libros tienen un sesgo, ¿sí? Que están orientados eh, a tratar de demostrar eh, una versión que son casi justificaciones. Pues oscilan entre textos de fundamentos y antecedentes y textos que justifican por qué esta propuesta psicológica es la propuesta correcta.
Eso lo ve uno reflejado en las discusiones que luego los psicólogos tienen acerca de si la psicología que ellos hacen es la buena o no es la buena y demás, pero sin mucho conocimiento o sin la adopción de una perspectiva crítica, y específicamente me refiero a una perspectiva que se formule preguntas, que no dé por sentada que la psicología es así, que la psicología evolucionó de manera lineal, sino que pueda entender que la psicología como producto de la cultura occidental, como dispositivo profesional de una cierta sociedad, se ha visto transformada no solamente desde el interior, sino desde el exterior. Es decir, desde el interior sería desde la evolución de las propias ideas, sino que esas ideas también se han hecho más o menos populares, más o menos destacadas en coyunturas sociales específicas, y que es esa toma de conciencia de todo lo que gira alrededor de la psicología la que nosotros deberíamos poder trasladar al presente. En varias ocasiones yo les he dicho, algún día habrá un tema que sea de su absoluto interés, sea, digamos, el trabajo en escuelas, o sea, eh, un concepto en particular, las pruebas psicológicas, lo que sea, y que quizá ustedes se vayan a dedicar con profundidad a trabajar en eso. En ese momento, a mí me gustaría que tuvieran los elementos para poder hacer el análisis histórico de eso que es de su interés, que ustedes puedan tener un conjunto de preguntas acerca de el origen, acerca de los factores que generan la transformación, acerca de por qué esa práctica o ese concepto tienen la forma que tienen actualmente, pero que no paren allí, sino que eso les permita identificar los cambios que podría haber, que les permite identificar las transformaciones que ustedes mismos podrían hacer de dichas prácticas. Es decir, ninguna de esas cosas está escrita sobre piedra, ni descendió de una manera mágica, ¿sí?, de una deidad, sino que ha sido el proceso de una construcción y una transformación social. A veces cuando uno recuerda la conferencia de Martín Baró, cuando él dice que hay que liberar la psicología y que hay que hacer otro tipo de cosas, uno dice, bueno, pero ¿eso sí será posible? Eh, ¿No será solamente pues retórica? Si eso es posible porque nadie lo ha hecho, eh, ¿será que yo sí lo puedo hacer? Y como se los he señalado, ¿de dónde parte eso? De uno sentir que a la psicología le faltan cosas, o le falta contundencia, o tal vez reconocimiento social, o tal vez rigor metodológico, o sí, hay cosas que uno siente que quizá deberían ser distintas, o porque uno se da cuenta que no están funcionando o que eso no está logrando los resultados que se espera. Y el análisis histórico es una manera de poder empoderarse, de poder tomar las riendas de la psicología, de poder hacer las preguntas que les permiten a ustedes pues liberarse también, ¿sí? Las preguntas que permiten que uno diga, bueno, si esto ha venido siendo por tal razón, pues no tiene por qué seguir siendo de la misma manera, podría ser distinto. Ahorita con la coyuntura del COVID-19, entonces nos damos cuenta que la vida podría cambiar drásticamente, o sea, las prácticas, las formas de relacionamiento. Estamos viviendo justamente un momento donde la manera de abastecerse, la manera de educarse, la manera de trabajar, la manera de convivir está alterada, es otra, y eso tiene efectos sobre las personas. Entonces, asimismo, los cambios sociales, económicos y políticos podrían demandar una psicología diferente, no en el sentido de que se separe y desconozca lo que la psicología ha sido, sino una psicología que sea efectiva, que responda a las nuevas coyunturas y a las nuevas necesidades. Con todo esto, insisto en eh, la importancia que tiene el análisis histórico más allá de un contenido, más allá de decir pasó esto, pasó esto, pasó esto, primero fue esto, luego fue esto, luego fue esto, es poder comprender cómo funciona. Yo siento que la historia más que justificar el presente nos debe permitir comprender la dinámica de funcionamiento.
Más que decir, sí, es que la psicología es una ciencia por tales y tales razones, es poder preguntarse qué es lo que hace que el conocimiento psicológico sea un conocimiento en el que la gente pueda confiar, qué mecanismos se emplean, por qué se abordan unos temas y otros temas pareciera que no, ¿sí? Y que uno pueda entrar a decir, bueno, yo puedo hacer un rastreo de esto, yo puedo comprender de dónde viene, a quién se le ocurrió, qué fue lo que pasó, cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que se tomara esa opción. Y entonces me puedo preguntar cuáles son las circunstancias que hay actualmente y entonces cuál es el camino que la profesión debería tomar. Quiero que tengan presente que el, el curso justamente, mm, y voy a leer un fragmento del programa, pues va en esa dirección. Dice, es importante que el estudiante en su encuentro con la psicología empiece a formularse preguntas sobre su naturaleza y delimitación como forma de conocimiento, más que un recorrido cronológico lineal por los autores que en los textos de psicología suelen mencionarse. La idea es que el estudiante comprenda tres cosas: el problema de la definición de objeto de estudio en psicología, que es hacia donde nos vamos a dirigir, cuáles han sido sus determinantes, y esto qué nos dice sobre la psicología en la actualidad. Es decir, en virtud de que nosotros, y lo haremos un poquito más adelante, veamos qué fue lo que llevó a que se entendiera la psicología de una manera y luego de otra y luego de otra y luego de otra, a que viéramos el papel que ha jugado las universidades o que han jugado las universidades en la formación, que veamos la relación entre eh, lo que la comunidad científica reconoce como válido y las dinámicas sociales y económicas, es que podemos decir, bueno, la psicología que hacemos en Colombia hoy en día o la que hacemos en América Latina, ¿es la psicología que debemos hacer? ¿Deberíamos hacer otra? ¿Deberíamos refundarla sobre otras bases? ¿Cuáles son los elementos que nos son de utilidad y cuáles no? ¿Sí? Si consideramos que la historia que creemos que viene desde los griegos no viene desde allí, sino que es una historia construida a comienzos del siglo XX, pues en el paso entre el siglo XIX y el siglo XX, pero principalmente en el siglo XX, y que la historia que algunos llaman la nueva historia o la historia crítica apenas se empezó a construir hacia finales del siglo XX y que todavía ese discurso no nos llega, ¿sí? Todavía ese discurso no está presente en los manuales porque ustedes lo han visto bien. Si nos preguntamos, si tomamos conciencia de que la historia es una versión y nos preguntamos quién la escribe y con qué intención, pues ya hemos ido viendo que la historia que nosotros consumimos es una historia principalmente norteamericana, principalmente del periodo de la primera mitad del siglo XX, de un periodo que busca justificar que la psicología es científica y darle un lugar a, digamos, las temáticas que aborda la psicología experimental, eh, y que, digamos, es una historia local, casi que una historia de la psicología norteamericana. Eso nos puede llevar a preguntarnos mm, si la psicología que nosotros ejercemos es una psicología importada, o sea, importada tal cual, si se han incorporado otros elementos, si eso genera una brecha, lo hemos discutido en clase, porque genera una brecha porque el discurso psicológico no es universal, o pensamos que sí es universal, es decir, aparecen una gran cantidad de preguntas sobre qué es lo que la psicología es. En muchos contextos, la psicología es criticada por ser diversa, ¿sí? Porque hay que muchos enfoques, que muchas teorías, que eso no parece serio, que debería haber una versión unificada del asunto y a veces pues las personas no tienen cómo dar una adecuada evolución de lo que hay allí y terminan un poco desorientándose o desinteresándose del problema del desarrollo de esta profesión en nuestro contexto
o en un contexto en particular. Em, el, el artículo entonces, o la intención que yo tenía con abordar ese artículo y los ejercicios que les he puesto recientemente, es tomar conciencia que hay una agenda en la selección de autores, que hay una historia manualizada, que hay una historia oficial, una historia formal, pero que es una historia oficial de un determinado sector, que no por eso la vamos a desconocer o a desvirtuar. El asunto no es decir que es una historia falsa porque es sesgada, sino poder reconocer cuál es el sesgo y en virtud de ese sesgo entender por qué enfatiza unas cosas, por qué deja de lado otras y entender que es simplemente una versión, que hay que poder acceder a otras fuentes, a otro tipo de referencias. En el ejercicio que venimos trabajando sobre el origen del término psicología, hemos roto un poco esa idea. Yo he incluido algo de contraste, de poder decir cómo resuelve ese problema el manual de psicología y qué es lo que plantean los artículos que ustedes seguramente ya han leído. Como ven, los artículos que hemos utilizado no son artículos de autores norteamericanos y no son provenientes de libros de texto, sino que son artículos de revistas evaluadas por pares y hechos por intelectuales de diferentes latitudes. ¿Sí? Ese contraste, digamos, va a ser interesante y ya miraremos los resultados de su ejercicio. Pero esa conexión, tomar conciencia, miren, se los planteo de esta manera. Si uno pregunta en todas partes, pues todo el mundo le da más o menos la misma versión, como las fake news. Y como todo el mundo da la misma versión, pues uno termina por pensar pues que esa es la única verdad. El análisis histórico, más que contenido, nos debe permitir identificar preguntas, preguntas que abren nuestro interés por el conocimiento, preguntas que nos ayudan a distinguir, a diferenciar, a precisar, eh, y en este caso es a precisar la naturaleza de aquello a lo que hemos decidido dedicarnos. Es decir, ustedes decidieron formarse en psicología, obtener un diploma, ejercer dicha profesión y, como se los he señalado en varias oportunidades, en el futuro ustedes van a ser los psicólogos que hay, van a ser los psicólogos que digan esto para dónde va, esto qué va a hacer, ¿sí? Cómo debe desarrollarse, de qué forma se debe trabajar. Y en virtud de que ustedes puedan incorporar esas preguntas profundas sobre la disciplina, pues lo podrán hacer de una mejor manera. Podrán, digamos, hacerlo de manera más libre, de manera más crítica, de manera más amplia. Em, pues para cerrar, como les digo, el ejercicio, los cursos de historia, los libros de historia que tienen el mismo origen, que son los profesores de historia, que tratan de, según lo plantea el artículo, de sustentar y de justificar y de mostrar eh, los antecedentes de lo que ellos proponen hoy en día, eh, tomar conciencia de eso, o sea, poder verlo, y yo siento que los ejercicios van en esa dirección, que no sea solamente que yo se los diga como un discurso, sino que ustedes revisen los libros, saquen sus propias conclusiones, vean eso y, digamos, ustedes podrían revisar otras fuentes, podrían consultar otros libros, podrían mirar otros textos, ¿sí? Lo importante es que ustedes puedan tomar ese pequeño, digamos, espacio de distancia con la historia, poder estudiarla de una manera distinta, estudiarla no en términos de cuál fue el autor, qué dijo y cuándo lo dijo, sino de preguntas más amplias, ¿sí? Como cuándo arranca la psicología, por qué era importante que se hiciera una ciencia y cómo lo logró, qué es lo que lleva a que haya distintas aproximaciones acerca de lo psicológico, cómo es que nosotros en Colombia terminamos metidos allí,
Eh, Preguntas que considero son fundamentales para los que serían los herederos de la profesión, es decir, todos ustedes. Ya hemos abordado la pregunta, bueno, hemos abordado antes la pregunta de qué es la historia, ahorita hemos abordado la pregunta de quién escribe la historia que consumimos, hemos visto cuál es la historia que nos cuentan, ¿sí? Empezamos a ver con ese cuál es la historia que hay una intención, es decir, cuál es la intención a la hora de escribir la historia y eso es lo que nos va a permitir formularnos la pregunta de cuál es la intención que tenemos nosotros con el estudio de la historia, eh, de poder tomar conciencia de cuáles son las fuentes y los referentes que utilizamos para hablar sobre la psicología, para poder plantearnos preguntas que incluso pueden no estar todavía resueltas, pero que requieren de resolución. Em, Esta parte yo diría que es como la segunda gran sección del curso. La primera era cambiar nuestra manera de entender la historia. La segunda ha sido entender eh, la naturaleza de la historia de la psicología, su origen, sus intenciones, sus limitaciones y que con eso nos podamos lanzar a la pregunta fundamental del curso, que es la pregunta por el problema de la definición de objeto de estudio en la psicología. Esa pregunta tiene varios matices que abordaremos más adelante, es decir, no es solamente una pregunta por los enfoques o por si hay una psicología o muchas psicologías, o si la psicología pasó del alma al espíritu, a la mente, a la conciencia, a la conducta, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Tengan presente que mucha gente piensa que eso es poco serio, pero, eh, pero no es así, o sea, hay que poder comprender la dinámica de transformación de la historia como producto cultural, de la transformación de la psicología como producto cultural. Y siento que de eso se trata entender el problema de la definición de objeto de estudio. En nuestro curso corresponde al objetivo 4 que dice comprender el problema de la definición de objeto de estudio en psicología, que se divide en dos otros objetivos, que son identificar las circunstancias que han rodeado el cambio de preguntas y forma de darles respuesta reconocidas como psicológicas y distinguir diferentes momentos del desarrollo de la psicología, filosófica, científica y profesional, que son cosas que ya he ido esbozando y que poco a poco iremos tejiendo. ¿Hacia dónde vamos? Reconociendo que tenemos pendiente el cierre del producto del análisis de los libros, ¿sí? Que quiero ver cómo evoluciona pues, la situación del país para saber cuál sería la estrategia para socializar el resultado de esa indagación. Reconociendo que eso está allí, vamos a pasar a hacernos preguntas sobre la psicología que se pueden resolver históricamente. Eso lo vamos a hacer considerando dos niveles. Un nivel, pues que es como el nivel evidente de la respuesta, bueno, si en el caso del origen del término, entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó con eso? Pero al mismo tiempo que podamos tomar distancia y ver cómo resuelven eso, cómo resuelven esas preguntas los que hacen historia, cuál es la forma adecuada y rigurosa de dar una respuesta histórica a una pregunta como esa. Yo, digamos, me ocuparé de hacer eso visible, de hacerlo más claro. Por tanto, la primera pregunta que nosotros vamos a abordar en el análisis histórico de la psicología, como aparece en el temario del curso, en el tercer punto se llama así, análisis histórico de la psicología, eh, va a ser sobre el origen del término. Lo del origen del término, recuerdo que tuvimos la discusión en clase, cuándo empieza la psicología, y esto nos muestra que la psicología puede empezar, o la psicología de hecho empezó en diferentes momentos, y que
si uno le dice, mire, empezó en Grecia o empezó en el siglo XVI o empezó en el siglo XIX o arrancó en el siglo XX, no es porque una respuesta sea verdadera y las demás respuestas sean falsas, sino porque cada una de esas respuestas obedece a un criterio en particular. Y de lo que nosotros debemos hacernos conscientes es de ese criterio, ¿sí? Más que una cuestión pues de memorizar esas fechas y esas personas, es entender que hay una razón para decir ahí empezó y luego hay una razón para decir aquí empezó pero de otra forma y luego decir aquí empezó pero de otra manera. Y eso, digamos, va a ser interesante a la hora de situarnos como psicólogos y psicólogas en la disciplina y la profesión. La consigna de la tarea que van a hacer a partir de los textos que ustedes ya han leído, se las voy a dejar por escrito el día de hoy para que para que la elaboren, para que desarrollen y tengan un producto específico de esa búsqueda. Pero si, digamos, les pido que realicen el ejercicio de una manera muy consciente, o sea, no solamente como por contestar, como por poner ahí cualquier, cualquier cosa en el documento, sino que más allá incluso del propio producto, que en el proceso se vayan apropiando del sentido de la pregunta, ¿sí? La pregunta de eh, cómo surge el término psicología y qué implica la respuesta que uno encuentra a esa pregunta. Siempre la idea es que el análisis histórico nos permite devolvernos al presente para plantearnos preguntas en el hoy, ¿sí? Entonces, pues el ejercicio va en esa dirección. Hay cualquier cantidad de otras referencias que abordan el mismo tema, pues yo les he seleccionado unas tres o cuatro, pero no porque sean la única verdad sobre el tema, sino porque pues tampoco los puedo atiborrar de documentos, pero pues quien quiera, quien le interese, perfectamente lo puede hacer. Puede buscar otras referencias sobre el particular y trabajar en la solución de esa pregunta. Como les digo, esta es nuestra primera pregunta de análisis histórico de la psicología. Es una pregunta que parece anecdótica, pero que no lo es. ¿En qué sentido? Uno podría pensar que simplemente es un dato. Ah, fue fulano de tal, o fue fulano, o elijamos alguno. O digamos que fue un trabajo colaborativo entre ellos. Pero más que eso es lo que eso nos dice eh, de de la fundación o de la creación o de, digamos, la invención de la psicología. Ese siento yo que es un ejercicio interesante que nos permite vincularlo con la pregunta, entonces la psicología, ¿qué es? Entonces, ¿quién es el que define qué es lo que es la psicología? ¿Sí? ¿Será los que se inventan los libros o es alguien en particular que sale y dice de ahora en adelante la psicología va a ser tal cosa? Yo esperaría que esas preguntas aparezcan. De hecho, en el texto en el texto principal, ¿sí? El texto de Lucio, al final, les decía yo, hay una referencia al texto de Ángel de 1911, en el que casi que dicen, mire, se prohíbe el uso de estos términos de ahora en adelante y no sé qué. Eh, ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué la gente le hizo caso? ¿En qué contexto? Eso empieza a mostrar que el asunto funciona de otra manera. No es solamente, digamos, no son solamente ideas que van creciendo, sino que hay otros factores que están allí en juego. En el ejercicio va a ser muy importante que ustedes tomen nota de la manera en la que se resuelve la pregunta, del asunto de las fuentes, ¿sí? De qué es lo que me permite a mí afirmar una determinada cosa. Pues en el caso de Lucio, cuando hace su ejercicio comparado con el texto sobre Marulik, eh, que también revisamos. Les pido, pues, a pesar
de la adversidad de las circunstancias, que procuren sacarle partido al ejercicio, sacarle provecho, disfrutarlo, diría yo, de tener un interés genuino por entender cómo llegamos a denominar a esto psicología y finalmente el hecho de que yo le ponga un nombre a algo, de que yo decida agrupar algo, implica que yo pueda dar cuenta del criterio que tengo para incluir cosas dentro de ese conjunto, ¿sí? De por qué recibe la denominación que recibe, de qué queda incluido cuando se hace esa denominación y una cuestión que puede ser que no aparezca allí, pero que es muy interesante y aparece en unos textos de Vygotsky que ustedes van a tener acceso a ellos más adelante, es si la psicología dejó de ser lo que era, si perdió toda conexión con aquello a lo que el término hacía alusión inicialmente, ¿por qué se sigue llamando así? ¿Por qué no se llama de otra manera? ¿Por qué no le cambiaron el nombre? ¿Sí? Eso, digamos, va a ser un elemento interesante que espero que el ejercicio que les voy a proponer les permita a ustedes plantearse esas preguntas. Bueno, eh, pues no quiero hacer un audio más largo por varias razones, pues porque ya queda muy pesado para que lo puedan escuchar en diferentes mecanismos, para que se los pueda enviar con facilidad y pues para que no sea muy aburrido. Entonces, pues hasta la próxima. Espero ir mejorando progresivamente la calidad de mis audios, poder hacerlos más precisos, más amenos. Y si la situación se prolonga, digamos que no nos podamos ver, pues ya empezamos a considerar a partir del 13 de abril el uso de medios audiovisuales, de em, lo que están usando en sus otros cursos de Zoom o de estas sesiones virtuales que pues iremos creando las condiciones para que todos puedan acceder a ellas si es del caso. Ojalá, em, pues ojalá de todo corazón mejore la producción de mis audios y ojalá nos pudiéramos llegar a ver más adelante. Que tengan una buena tarde.